Listo, regresamos. Bueno, pues les platicaba que primero vamos a ver o a definir los problemas que se tienen en el país con la obesidad, el sobrepeso, su efecto sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, que ahorita les voy a platicar prácticamente a qué me refiero con esto, y el sedentarismo, que todo esto en su conjunto pues nos ha llevado a tener ese deshonroso primero, segundo lugar en sobrepeso, obesidad a nivel mundial, ¿no? Ahora número 1 en sobrepeso y obesidad infantil. Entonces me parece muy importante primero definir qué es esto y cómo hemos llegado a tener estos problemas en México. La obesidad se describe o se define como un desequilibrio en el consumo y en el gasto calórico. En general, actualmente todavía se sigue aceptando una definición por parte de la OMS que el diagnóstico de sobrepeso, obesidad o peso bajo todavía se sigue utilizando el índice de masa corporal, ¿no? Y el sobrepeso se considera un índice de masa corporal por arriba de 25 y una obesidad se considera con un índice de masa corporal por arriba de 30, ¿no? Y hay diferentes grados, pero en general esa es como la definición de sobrepeso, obesidad o peso normal. ¿Por qué hemos llegado a esto? Ya les comentaba que un desequilibrio en el consumo y en el gasto energético pues te va a llevar a estos problemas. ¿Por qué se ha incrementado esta diferencia o este desequilibrio? Pues normalmente la alimentación en México siempre ha sido una alimentación calórica en general. Dependemos mucho del consumo de carbohidratos, ciertas grasas, ciertas comidas típicas. Normalmente hay una saturación un poco mayor de grasas, ¿no? Y aunado a que tuvimos o tenemos influencia de otro tipo de alimentación que nos viene del norte prácticamente, ¿no? Y alimentos procesados que han hecho un boom y obviamente esto aunado con el sedentarismo, con la inactividad desde la infancia, porque en realidad eso es algo que se ve, ¿no? Y podríamos entrar en muchas discusiones el por qué un niño ya no hace tanta actividad física, ¿no? Que podrían ir desde el uso excesivo de un smartphone o videojuegos o televisión o películas o series. Prácticamente eso convierte a un niño en lugar de estar jugando prácticamente haciendo una actividad física tal cual, ¿no? Ahora pasa mucho tiempo sentado, ¿no? Entonces, en su conjunto creo que esto es lo que ha hecho que este problema de salud haya crecido tanto en México, ¿no? El que hayamos importado alimentos de alto contenido calórico, el que hayamos disminuido, ¿no?, la actividad física, pues obviamente esto se ha reflejado en estos deshonrosos lugares que ahora tenemos en México, ¿no? Actualmente la OMS define a la obesidad como la epidemia del siglo XXI y se considera que alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo tienen sobrepeso y unos 700 millones tienen obesidad, y se calcula que en años venideros pues esto se podría prácticamente duplicar. Entonces estamos ante una situación que se considera como un problema de salud pública. Entonces debemos de encontrar los medios para poder frenar esta epidemia. Entonces definamos también el sedentarismo. ¿Qué es sedentarismo? Todo el mundo pensaría, pues yo no hago nada, o si hago poquito,
pero en realidad hay ciertas definiciones. Todavía no hay algo así tan claro, pero se podría definir por gasto calórico o gasto energético, en donde se considera un sedentarismo el que más o menos tú quemes unas 720 calorías a lo largo de la semana, ¿no? Se considera una persona sedentaria. También se puede considerar sedentarismo cuando gastas menos de 1.5 MET por hora, ¿no? Que eso, la definición del MET es una unidad metabólica, es un gasto de energía. Y también la podemos medir a partir de los pasos que damos a lo largo de un día, ¿no? Se define como sedentarismo o una actividad muy baja cuando nosotros acumulamos alrededor de unos o menos de 5,000 pasos en el día, ¿no? De ahí hacia arriba pues ya vas teniendo una actividad física suficiente, pero en general, o sea, estoy hablando de generalidades, pero así se definen estas dos cosas, ¿no? La importancia del por qué hablar en su conjunto de obesidad o sobrepeso y sedentarismo es que van muy de la mano. Estos dos factores hacen que tengamos más predisposición a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. En este caso voy a hablar de algunas en particular. Una muy importante en el país pues es la diabetes, ¿no? La hipertensión, dislipidemias, que esto quiere decir niveles altos de colesterol o triglicéridos, ¿no? Y obviamente todo esto en su conjunto nos lleva a tener un riesgo cardiovascular más elevado, ¿no? Entonces, ahora se sabe, también hay algunas cifras en México que se dice que prácticamente el 90% de los casos de diabetes en el país son a causa o tienen su origen en el sobrepeso y la obesidad. Antes normalmente se decía, tengo familiares diabéticos, pues esa es mi predisposición, y ahora sabe que es mucho más frecuente que sea esta cuestión de tener sobrepeso, obesidad para desarrollar diabetes. Entonces, todo esto va teniendo consecuencias e impactos en la salud pública en el país. Prácticamente podemos hablar de otros problemas que puedan generar, hablando incluso económicamente. ¿Por qué? Porque la prevención cuesta mucho menos que el tratamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha tratado de hacer últimamente, en donde se crean programas, ¿no? de cambios en el estilo de vida, y uno de los programas pues prácticamente pueden empezar desde la infancia, ¿no? Ahora también se han creado ciertos programas para que el sedentarismo en las oficinas, ¿no?, también se resuelva ese problema. ¿Por qué? Porque actualmente es muy común que los trabajadores pasen alrededor de 8 o 10 horas sentados en su oficina sin moverse prácticamente, ¿no? Y eso ha llevado a tener esa inactividad, ¿no?, que impacta en la salud en general, ¿no? Imagínense 8 horas sentados, pues puede afectarme no solo en que no me mueva, sino problemas incluso de circulación, porque no hay movimiento, ¿no? Entonces, crear ciertos programas y ciertas orientaciones en la cuestión alimenticia es prioritario para mejorar estos problemas de salud pública en el país. Entonces, les voy a hablar más o menos de cómo se tiene que llevar a cabo un cambio de vida o un estilo de vida, ¿no? Yo a mis pacientes siempre les digo que en esto no existe la magia, ¿no? No hay productos milagro, no hay una varita mágica. Aquí siempre se tiene que ver desde un punto de vista integral, y lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en mejorar la salud. Y actualmente también se considera que no solo el peso, o más bien el peso es relativo a muchas cosas y no es tan importante como cambiar la composición corporal. Cuando tú vas a hacer un cambio en tu régimen alimenticio, tiene que estar enfocado en mejorar esa composición corporal. ¿Qué quiere decir? El que tú tengas un porcentaje de grasa bajo
y un porcentaje de grasa, de músculo, perdón, suficiente o bueno para que este músculo trabaje metabólicamente hablando, ¿no? Te va a ser mucho más fácil utilizar esa grasa que tú ya acumulaste, ¿no? Poderla utilizar, ¿dónde? En ese órgano en donde prácticamente se utiliza esa reserva que tú ya guardaste, ¿no? Entonces, hay actualmente un sinnúmero de dietas y se pueden poner de moda diferentes tipos de dietas. Ahora es muy común escuchar las dietas cetogénicas, las dietas paleolíticas, ¿no? Pero en realidad yo estoy convencido que no te puedes casar con un tipo de dieta. Prácticamente lo que tienes que buscar es un proceso en donde tú vayas asimilando alimentos de forma correcta, ¿no? Entonces, muchas veces el inicio del tratamiento tiene que ser sí restrictivo. ¿Por qué tiene que ser restrictivo? Pues porque ya lo guardaste, o sea, ya lo guardaste, ya tienes esa reserva, te la tienes que acabar, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Hay dos grandes formas, ¿no? En general, o sea, les digo que hay un sinnúmero de dietas, pero en general esas dos grandes formas son una en donde restringas las calorías o el consumo calórico de tu dieta, ¿no? Tú bajas las calorías, más o menos se hace una encuesta nutricional, se calcula cuántas calorías consumiste un día previo y a partir de ahí se puede hacer una reducción entre 500 y 1000 calorías. Eso es más o menos en promedio. Obviamente se tiene que enfocar mucho en las edades y en las condiciones de los pacientes, pero en general eso es como en promedio. Y la otra forma de llevar a cabo o de poder bajar de peso con una dieta son las dietas de restricción de un grupo de alimentos. Y en particular se han enfocado mucho en las dietas cetogénicas. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente es la restricción de la mayor cantidad de carbohidratos. Pero hablar de carbohidratos es muy complejo porque muchos o la mayoría de los alimentos contienen carbohidratos. Entonces hay ciertos carbohidratos que se depositan más o se almacenan más unos que otros, ¿no? Pero en general esas son las dos grandes formas de poder perder peso con una dieta. Y obviamente que si tú haces un régimen alimenticio de cualquier forma y tú lo acompañas con una actividad física suficiente, ¿no? Pues obviamente los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Y este proceso, hay pacientes que me preguntan, pero es que ¿cuánto tengo que bajar? En realidad no hay un dato específico en donde podamos decir, tú tienes que bajar esto. O sea, tienes objetivos y tienes metas, pero acuérdense que yo les dije que el peso es muy relativo a varias cosas, ¿no? Entonces, mientras yo cambie mi composición corporal y me quite grasa y aumente mi músculo, el peso se vuelve relativo. Entonces, si a mí me dijeran, ¿qué te importa más o cómo sería un buen resultado? Prácticamente sería perder el mayor porcentaje de grasa que se pudiera, ¿no? Y aumentar el porcentaje de músculo, ¿no? Obviamente, hay que ver las condiciones de cada individuo, porque tampoco puedes dar una dieta igual para todos, ¿no? O sea, tienes pacientes que, por ejemplo, tienen sobrepeso, obesidad y tienen diabetes, entonces eso es algo que tienes que cuidar. O hay pacientes con sobrepeso, obesidad y tienen dislipidemias con el colesterol y los triglicéridos altos, por ejemplo, ¿no? O los que tienen hipertensión. Entonces son dietas en donde tú tienes que enfocar dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. Entonces, así como estoy hablando del régimen alimenticio, les tendría que hablar del régimen de una actividad física. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo una persona que tiene una obesidad tipo 3, ¿no? O una obesidad mórbida, que también se le llama así, y yo lo pongo a hacer ejercicio como así, tú camina, tú ve, tú haz esto, ¿no? Si yo no tengo las precauciones, esa persona está en riesgo. ¿En qué riesgo? Pues
¿O por qué el riesgo? Pues porque yo al mandarlo a hacer una actividad física no vigilada o no controlada o no dosificada, pues yo le voy a aumentar su riesgo cardiovascular. Entonces, así como hay dosis para medicamentos, así hay dosis para el ejercicio y hay dosis para las comidas, ¿no? O para los alimentos. Entonces, les voy a platicar un poquito y me voy a enfocar en esta cuestión de la prescripción del ejercicio y la alimentación en un ámbito, vamos a decir, laboral, ¿no? Aprovecho este espacio por la difusión que puede tener a este nivel, ¿no? Creemos que los horarios extendidos de trabajo te condiciona muchas veces tener ayunos prolongados en donde no te da tiempo prácticamente de llevar una alimentación constante, ¿no? Ese es un factor muy importante para que tenga un impacto negativo en tu salud. Entonces, se puede, y vamos a empezar desde la cuestión de el desayuno es fundamental. O sea, actualmente también se sabe que el desayuno es, si no la comida más importante, pues la segunda más importante, ¿no? Entonces, es adecuado el que yo tenga prácticamente todos los grupos de alimento en un desayuno, ¿no? Porque puedo tener carbohidratos, puedo tener grasas y puedo tener proteínas y azúcares, ¿no? Cereales en general. En general buscas una dieta balanceada, a menos que tengas ciertas restricciones por las condiciones de las personas, ¿no? Actualmente también lo más recomendable es tener como 5 comidas, 6 comidas al día, ¿no? Teniendo 3 principales, 2 refrigerios, y esto nos va a influir o nos va a repercutir en lo que les decía, personas que están 8 horas en una oficina y que pasan 2, 3 horas en el tráfico, pues ¿a qué hora comes, ¿no? Entonces, se han dado algunas indicaciones, ¿cómo les puedo decir? Como recomendaciones de desayunar bien en casa, llevar refrigerios fáciles de transportar, que no se echen a perder, ¿no? Como semillas, frutos secos, para tener un refrigerio sano. Y si pudieras llevar comida preparada en casa para comer en tu hora de comida en el ámbito laboral, pues eso sería lo ideal, y esa comida tendría que estar balanceada con lo que les dije, ¿no? Una porción proteica, una porción de carbohidratos, una porción de grasas, ¿no? Prácticamente eso sería como lo más recomendable. Obviamente en esta charla no me puedo extender tanto en decirles exactamente cuánto y cómo, eso lo veremos en otra oportunidad, ¿no? Pero en general sería eso, o sea, tener refrigerios fáciles de transportar, que no se echen a perder, y la preparación de los alimentos en casa está bien. Si no lo puedo hacer, ¿no? Teniendo en mente qué es lo que puedo comer o qué es lo que yo prepararía, buscaría no ir o salir a comer en mis horas de oficina a comidas rápidas, ¿no? O con contenidos calóricos muy amplios. Afortunadamente en el país también tenemos muchas, vamos a llamarlos cocinas económicas, ¿no? Y entonces en las cocinas económicas siempre tenemos una base de alimentación, y si lo ven desde ese punto de vista tampoco está tan mal, porque siempre van a tener a lo mejor una sopa, ¿no? Una crema, lentejas, frijoles, arroz, ¿no? Y van a tener un plato fuerte, que normalmente lo que hace ese plato fuerte o ese guisado que normalmente se encuentran ahí, pues es tener carne y verduras. Carne y verduras es como la base, ¿no? Y lo complementas con esos cereales que te aportan esa energía, ¿no? Obviamente buscando que no tengan un contenido de grasas
alto, ¿no? O sea, hay grasas buenas, pero también hay grasas malas, y obviamente cuidar el contenido de las grasas malas es una parte, pero les digo, no sería tan difícil utilizando una cocina económica, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión de entre la comida y la cena, pudiera tener otro refrigerio en donde podría consumir una fruta, como ya les dije, semillas, frutos secos. Afortunadamente ahora tenemos como muchos productos al alcance que, por ejemplo, tienen contenido bajo de azúcar, que eso sería muy importante, ¿no? Entonces, también en ese espacio en donde entre la comida y la cena y ese refrigerio, yo siempre lo recomiendo mucho porque es como la parte del día en donde más nos llega como el antojo o la necesidad de una golosina, de un postre, ¿no? El antojo. Entonces, teniendo esas opciones, puede ser que yo controle eso. Y no estoy diciendo que no lo pueda comer, simplemente yo les recomendaría que lo hicieran como un gusto, pero que no lo hicieran parte de su alimentación. Eso es fundamental, eso es algo que a fin de cuentas se busca en donde tú generes un hábito alimenticio, ¿no? Y que esos alimentos que te pueden gustar mucho, ¿no? Los tomes como eso, como un gusto, pero no como parte de tu alimentación. Entonces, en general, estoy hablando algo muy sencillo y muy rápido en cuanto a la alimentación en el trabajo, y voy a tocar un tema de la actividad física en donde se define o hay guías que ya están muy establecidas cuál es o cuándo impacta una actividad física en la salud de una persona, ¿no? Estos son lineamientos o guías que ya han validado, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Medicina del Deporte y la Asociación Americana del Corazón. Todos ellos han aprobado estas recomendaciones que se le hacen. Se dice que lo más recomendable, ¿no?, es que por lo menos una persona acumule 150 minutos de actividad física a lo largo de la semana, a una intensidad moderada. Ahorita también les voy a hablar un poquito de cómo considerar una actividad física moderada, ¿no?, o intensa, pero voy a dar primero los lineamientos. Entonces se dice que lo más recomendable es que tú tengas por lo menos 150 minutos de actividad física a lo largo de la semana, de preferencia que tú tengas por lo menos al día 30 minutos, y no importa que no puedas hacer los 30 minutos continuos, sirve igual si tú haces 10 minutos 3 veces en el día o 15 minutos 2 veces en el día, y lo que más se recomienda es que lo hagas en días, por lo menos entre 3 y 5 días en la semana, ¿no? O sea, si tú me dijeras, voy a hacer un ejercicio, voy a hacer ejercicio solamente el sábado y voy a hacer los 150 minutos, ese no tiene un impacto tan importante como lo hemos descrito anteriormente, ¿no? Esos 150 minutos a lo largo de varios días a la semana, ¿no? Hay otra recomendación. Esto se da en personas que ya están un poquito más adaptadas. ¿Por qué? Porque también estos organismos han establecido que 75 minutos de actividad física a lo largo de la semana de ejercicio intenso, ¿no? 75 minutos es suficiente para tener un impacto sobre la salud. Entonces, ¿cuál sería el problema de un ejercicio de este tipo? Que no todas las personas están adaptadas o no tienen la condición física necesaria para poder realizar un ejercicio de esa intensidad. Entonces, normalmente se reserva para las personas que por lo menos tienen una cierta condición física, ¿no? Otra de las recomendaciones que se hacen a lo largo o en estas guías es que aunado a una actividad física de estas condiciones, se recomienda actualmente el acompañar siempre el ejercicio con una actividad de fuerza,
una parte aeróbica y una parte de fuerza. Y las recomendaciones más aceptadas son que por lo menos 2 días a la semana, en días alternos, realices ejercicios contra resistencia, ya sea con ligas, con mancuernas, con pesas, con el propio peso, ¿no?, del cuerpo, por lo menos 2 veces por semana, más o menos entre 8 y 10 ejercicios, entre 8 y 12 repeticiones. Más o menos esas son las condiciones que se han establecido para tener una buena actividad muscular, ¿no?, que es necesaria actualmente, se sabe esto, ¿no? Otra de las recomendaciones para la actividad física está en la realización de ejercicios de estiramiento. La amplitud o la flexibilidad o la elasticidad de las articulaciones o los tejidos, sea como músculos, articulaciones, ligamentos, es bien importante porque se ha visto que tiene un impacto en los procesos degenerativos a nivel articular. Entonces, en general, si vamos recapitulando, una actividad aeróbica recomendada estaría entre 150 minutos o 75 minutos, ya sea moderado o intenso, un ejercicio de fuerza que implique por lo menos 2 veces por semana, entre 8 y 10 ejercicios, 3 series de 9 a 12 repeticiones, es como en conjunto, ¿no? Y igual muchas personas me dicen, ¿cuál es el mejor ejercicio? Pues el mejor ejercicio es el que combinara una actividad aeróbica y una actividad de fuerza, pero en general, si a mí me dijeran cuál es el mejor ejercicio, pues prácticamente el que más le guste a la persona. ¿Por qué? Pues porque lo va a hacer con más gusto, lo va a dejar, o sea, le va a costar más trabajo dejarlo. ¿Por qué? Porque tiene un gusto. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, ¿no?, un ejercicio funcional que implique una actividad aeróbica constante y más la fuerza, parece que sería un ejercicio ideal, ¿no? Entonces, pues en su conjunto, estas dos cosas de las que les he hablado, la alimentación y el ejercicio, pues tienen un impacto directo sobre estos temas con los que empezamos a hablar, ¿no? Entonces, los programas que se tienen, a lo mejor no se han llevado a cabo como debiera, pero en general ahí están, y es algo que urge en el país porque cada vez vamos a tener mucho más problemas con este tipo de enfermedades que les digo. O sea, prácticamente estamos ante un problema de salud pública porque el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo están influyendo totalmente en que tengamos más pacientes con diabetes, más pacientes con hipertensión o con infartos, ¿no?, o algunos tipos de cáncer que también se han asociado a esto. Entonces, pues hasta aquí es mi charla con ustedes. Vamos a pasar como a unos minutos para que puedan realizarme algunas preguntas. Si se las puedo contestar lo más claro posible, pues adelante. La primera pregunta dice: soy diabético e hipertenso y tengo triglicéridos altos, pero camino 8 kilómetros diarios. ¿Está bien lo que camino? Depende mucho las intensidades, ¿no? Porque 8 kilómetros diarios implica una actividad física moderada a intensa, y nada, lo único que tendríamos que ver es a qué velocidad se camina, porque normalmente una caminata va desde los 4 kilómetros por hora hasta los 7 kilómetros por hora, dependiendo mucho de la zancada y la cadencia de una persona, pero en general es adecuado el caminar 8 kilómetros diarios. Prácticamente lo podemos, ¿cómo les diré? Lo podemos enfocar en una persona que tiene una actividad física bastante buena, entre moderada e intensa.
¿Los electroestimuladores funcionan? Al principio yo empecé diciéndoles que no hay magia, ¿no? O sea, si me dicen, solo me pongo los electroestimuladores y con eso ya trabajé, no, o sea, no es suficiente. O sea, lo puedo utilizar como una ayuda en general, pero no sustituye a un ejercicio, definitivamente. Yo pesaba 48 kilos, tuve a mi bebé y aumenté 25 y jamás pude bajar de peso. Además, después de ello, mi digestión es casi nula. ¿Hay forma de regresar al peso anterior? Sí, por supuesto. Siempre el embarazo va a tener un efecto sobre el peso en general, ¿no? Se puede hacer, sí se puede hacer, obviamente si yo hago un programa integral, ¿no? Y valoro como las condiciones previas, se puede crear un programa tanto alimenticio como de actividad física adecuado para esta condición. ¿Por qué les digo que hay que valorar los factores? Porque no sé si en su momento pudiste haber tenido diabetes gestacional, por ejemplo, y eso hace que subas mucho más de peso y después que sea más probable que puedas desarrollar diabetes temprana. Pero definitivamente se puede hacer. Lo que habría que enfocar es perder como el origen, esa grasa que vamos acumulando a nivel visceral, ¿no? Cuando te la quitas y recuperas tu masa muscular, muy posible, ¿no? Yo tengo lipomas de grasa en el estómago. ¿Qué se puede hacer? Los lipomas son tejidos que están encapsulados. En general, se ha tratado se han tratado con algunos aparatos como de terapia física, como ultrasonidos o cavitadores, pero en general esa cápsula no se llega a romper. Entonces, cuando hay mucha molestia o ya está afectando algunas otras cosas, se tiene que quitar, pero eso es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Sí se tiene que abrir la piel y sacar esa bolita. Y la última, vi en Facebook un producto que se llama Keto. Se supone que hace que uses la grasa. ¿Servirá? Eso, yo les hablé en un inicio de ese tipo de dietas, ¿no? Normalmente son quemadores, son estimulantes que generan una pérdida acelerada de grasa. Y yo no digo que no funcionen, de hecho pueden funcionar. Lo único que yo tendría precaución es en el uso indiscriminado de ese tipo de productos, porque vuelvo a lo mismo. No hay magia, eso te lo va a dar, pero si tú no haces un cambio en tus hábitos alimenticios, eso no, o sea, te lo vas a tomar y después vas a regresar igual. Y la otra cuestión en el por qué yo no podría recomendar ampliamente el consumo de estos productos, porque no se tiene una regulación tan importante como con medicamentos que sí se utilizan para el control de peso, que son sustancias que sí están estudiadas y que están reguladas prácticamente por la FDA, aquí no en México, pero en Estados Unidos la FDA las regula y hay indicaciones muy precisas como para utilizar medicamentos de tipo anorexigénico o estimulantes del metabolismo. Entonces, esa es la cuestión por la que yo no podría recomendar ampliamente el uso de esos productos, porque no tiene un control específico y estudios realmente científicos y validados para poderlo consumir libremente, ¿no? Eso es todo. Pues les agradezco mucho, espero que les haya servido un poco esta charla. Me despido. Todo esto de lo que yo les hablé, les puedo decir que tengo una clínica
que hemos creado como un modelo, ¿no?, de atención en este aspecto para el metabolismo en general, sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Utilizamos prácticamente todo lo que está a nuestro alcance y en nuestro conocimiento como para poder generar un tratamiento satisfactorio y que en realidad hagamos un cambio en esos estilos de vida. Entonces, nos pueden buscar como Clínica Etlal en Facebook, ahí tenemos una fanpage, ahí van a ver de lo que se trata la clínica, y está en la zona de Naucalpan, ¿no?, en San Mateo, Naucalpan, y si gustan podemos ahí atenderlos con esta cuestión integral de no solo dietas, no solo ejercicio, sino en su conjunto vamos a lograr mejores resultados. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.